Pues, Buen día, Teo. bueno, Buenas tardes, Teo. Buenas Buenas tardes, tardes. Víctor. buenas tardes. En el chat del Zoom, por favor, Recording in progress. vayan anotando su nombre completo y registro. Y el día de hoy vamos a ver esta unidad. Y al final de la clase le voy a explicar el formato de los reportes, por si alguien no le entendió. Igual le había subido un modelo, pero por si hay alguien que no lo haya entendido bien, lo voy a explicar después. ¿Está bien? Bien. La clase de hoy que vamos a ver son los principios fundamentales de la seguridad, salud y medio ambiente. Dentro de esto vemos la relación fundamental en el ámbito de la seguridad industrial, cómo se relaciona el tema también medioambiental como la misma salud, en este caso de las personas, como ser los operadores. Como dice el tema, salud en el trabajo. Es un conjunto de normas y procedimientos tendientes a la proyección integral física y mental de cada trabajador o operador, preservando lo que es el riesgo de la salud inherente, la tarea realizada y en el medio físico donde se efectúa. ¿Qué quiere decir? El ambiente de trabajo, donde se va a realizar distintos tipos de operaciones de acuerdo al oficio que se vaya a realizar. Por ejemplo, en un caso de un taller mecánico o un caso, sino de equipo de manejo químico, las condiciones son muy distintas, ¿no? Son muy diferentes. Y para aquello se va a efectuar un ambiente ideal para el trabajo a realizar, como también hay normativas y los equipos que se utilizan adecuados para ese tipo de manejos de equipos o de sustancias controladas como ser o productos químicos o elementos que me pueden llegar a causar un peligro a la salud, un daño, ¿no? Dentro de esto vemos la relación de los diagnósticos, la prevención de enfermedades, a partir de un estudio de control. Ese estudio de control que se realiza es tanto del ambiente de trabajo como también la operación de la persona que va a realizar dicho trabajo. Es algo que siempre va relacionado al ambiente de trabajo con las condiciones también del trabajo. Por ejemplo, no, para poder realizar una operación adecuada, tengo que tener las herramientas adecuadas, los equipos de protección adecuados para dicha operación de trabajo. Ahí vemos lo siguiente, ¿no? Hay un carácter preventivo en la cual se dirige a la salud, que complementa las enfermedades ausentes de manera provisional o definitivas del trabajo. Hay enfermedades que son muy comunes en un ambiente de trabajo, como también hay enfermedades que pueden ser causadas por no tener los controles respectivos, que pueden ser daños permanentes que se puedan dar a la salud humana. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos en sí en este tema? Eliminar las causas de enfermedades, reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo, esto dependiendo de cada persona, prevenir el agravamiento de las enfermedades o lesiones, que son lo más comunes que se ven en el ámbito laboral, que en nuestro caso las manos son las más propensas a tener estos tipos de lesiones, dado que muchas veces nosotros lo ocupamos para casi todo lo que son las manos. Mantener la salud de los trabajadores. Cómo generar un método seguro en el cual los daños que se realicen hacia la persona sean mínimos.
aumentar la productividad de un ambiente de trabajo, que quiere decir un ambiente cómodo donde una persona se sienta conforme en un lugar de trabajo, con los equipos de protección, con las herramientas adecuadas y con un ambiente ordenado. Todo esto lo vamos a ver en específico, cómo podemos eliminar las causas de las enfermedades, reducir los efectos perjudiciales, hacer una prevención de enfermedades o lesiones dentro de una empresa, mantener la salud de los trabajadores fundamentalmente y aumentar un carácter proactivo. Cuando hablamos del tema de la higiene del trabajo, primeramente vemos lo que es la identificación para poder evaluar los riesgos o factores que me pueden llevar a una enfermedad, ¿no? En este caso hablamos de un ambiente de trabajo puede ser psicológico, tensionales, pueden ser causadas por enfermedades de la misma salud, que puede ser resfrío, un tipo de enfermedad que en el cual no me pueda permitir realizar mi trabajo normalmente. Como también vemos la parte de la medicina del trabajo. Esta medicina es encargada de estudiar y vigilar, tanto como promover y preservar las condiciones físicas y mentales de cada persona cuando se esté realizando un proceso en un trabajo. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de un proceso de un trabajo? Hablamos de las operaciones que se vayan a aplicar dentro de un trabajo o un oficio en específico. Puede ser un empacado de cajas, puede ser una soldadura. Entonces, para cada ello tiene su procedimiento, en el cual tiene que tener las condiciones óptimas para poder realizar dicho trabajo. Y como se dice aquí, como decimos, es vigilar, promover y preservar las condiciones físicas. Para eso necesitamos darle las condiciones de trabajo, las herramientas adecuadas, que sería en este caso, y el equipo de protección adecuado para realizar dicha operación. Dentro de los factores que afectan a la salud humana, podemos ver estos cinco, ¿no? Factores, que son fundamentales. Los factores físicos, los factores químicos, los biológicos, ergonómicos y psicosociales. Cuando hablamos de los factores que afectan a la salud físicos, uno de los factores que siempre afecta es el tema del ruido, el excesivo calor o el excesivo frío. Son fenómenos que se dan físicos, los cuales nos afectan a la salud. Y en la parte de los fenómenos químicos ya es el manejo de la sustancia química, que puede ser un ácido, que al llegar a tener contacto con la piel, pues nos puede causar graves lesiones, ¿no? Los fenómenos biológicos mayormente son aquellos que nos afectan a la salud, como ser los virus, los vapores, y los factores ergonómicos ya es la parte del trabajo, ¿no? La relación del ambiente de trabajo, de la persona y de la limpieza, ¿no? El orden. Como también del mismo, ¿no? Las herramientas que se vayan a utilizar. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar un desarmador para ajustar un perno que utilizar un cuchillo. No es una herramienta adecuada. Entonces tenemos que utilizar las herramientas adecuadas para realizar dichas operaciones que nos corresponden. Y cuando hablamos de los factores que afectan a la salud psicosociales, hablamos de lo que es el estrés, que es lo más común, que se da en la parte del ámbito de la oficina o la tensión misma del ambiente. Cuando un ambiente es muy pesado de trabajo, entonces lo que vemos es que se genera esa tensión y esa tensión hace que uno produzca lo que es el estrés, ¿no? Entonces, estos fenómenos los vamos a analizar a detalles.
Y aquí lo tenemos, ¿no? Los agentes físicos. Es todo estado energético agresivo que tiene lugar en el medio ambiente. Lo más notable son aquellos que se relacionan como ser el ruido, las vibraciones, el calor, el frío, la iluminación, el tema de la ventilación y presiones anormales, como también puede ser las radiaciones solares, ¿no? Y etcétera. Son todos aquellos fenómenos físicos que me pueden llegar a causar una enfermedad hacia la persona, ¿no? Dentro de esto podemos ver o especificar algunos. Dentro de los fenómenos físicos podemos ver defectos de iluminación. Puede ser que sea un ambiente demasiado luminoso, en el cual uno no pueda, va a haber mayores condiciones de radiación en el cual puede. Aquí hablamos de todo lo que es las sustancias naturales o sintéticas que durante la fabricación o el manejo o el transporte de estos elementos puedan contaminar el ambiente, ya sea como polvo, humo, gases de vapor, niebla o rocío. Son producidos por efectos irritantes o corrosivos, explosivos o tóxicos inflamables, que nos pueden llegar a causar un daño a la salud, alterando físicamente nuestra salud. Ahí podemos ver uno de los agentes químicos, como puede ser los polvos, los gases, los vapores, los humos y las nieblas, ¿no? Entonces son estos elementos aquellos que pueden ser naturales como sintéticas, que debido a la fabricación o el manejo de estos elementos pueden llegarme a causar un daño a la salud. Por lo más sencillo que sería una irritación, ya sea en la piel, por el contacto, o también puede ser por la inhalación, ¿no? ¿Cuáles son las vías de ingreso de estos elementos? Es a través de la vía térmica, de la piel, por la vía respiratoria y por ingerirlo, ¿no? Mayormente estos agentes químicos, esas son sus vías de ingreso. Y cuando hablamos de los agentes biológicos, aquí nos referimos de lo siguiente, ¿no? Dentro de los agentes biológicos son todos aquellos organismos vivos o sustancias derivadas de los mismos que presentan en un puesto de trabajo. Mayormente esto se da por la higiene. Uno de los ejemplos más básicos que se puede dar es las infecciones, ¿no? La infección estomacal, debido a que nosotros cuando trabajamos y es la hora del almuerzo, muchos de los trabajadores no se lavan las manos, come directamente con las manos sucias y pueden ver el tema de los parásitos, bacterias, pueden llegar a causar daños a la salud. Y ahí tomamos en cuenta también lo que es el virus, por ejemplo, lo que hubo hace poco, ¿no? Lo que es el tema de el COVID-19 y gusanos, que también se considera como fenómenos biológicos, dado que son organismos vivos. Dentro de esto podemos ver ejemplos como el que acabo de decir, uno de los virus que se ha dado, como es el COVID-19, los parásitos que mayormente es por la falta de higiene. Muchos de los productos que se consumen en la calle tienen parásitos que nos pueden llegar a causar daños a la salud dentro de nuestro organismo. Y como habíamos dicho anteriormente, ¿no? La vía de ingreso también de estos agentes biológicos son por la vía de la inhalación, por la vía del gusto, que sería por ingerirlos, y por vías, puede ser también sanguíneas, ¿no? Que directamente por transmisión de la misma sangre. Y otro de los agentes más comunes son los agentes ergonómicos, que mayormente esto es lo que se da generalmente en todo ambiente de trabajo. Es la falta de adecuación de la maquinaria o elementos de trabajo con las condiciones físicas del hombre. ¿Qué quiere decir?
que pueden ocasionarse fatigas musculares o enfermedades del trabajo. Aquí vemos el tema del factor de la incomodidad, del tema de estar en una sola posición bastante tiempo, el estrés que se genera dentro de un ambiente en el cual las operaciones son repetitivas y estar en una misma posición bastante tiempo. Por ejemplo, aquí vemos los fenómenos ergonómicos, puede estar sentado, de pies, de cuclillas, altura inadecuada, la posición de uno, por ejemplo, como vemos acá en una computadora, cómo se debe uno estar sentado del frente de una computadora, una operación de trabajo, si yo opero o arreglo una maquinaria en el cual no me siento cómodo, también me genera esa fatiga. Ahora sí, ya hemos visto entonces los agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos. Y los agentes psicosociales, que esto mayormente es lo más común. Son las situaciones ocasionales o que ocasionan insatisfacción laboral, que pueden ser por fatiga, influye negativamente en el estado de ánimo, que mayormente uno de los factores psicosociales más comunes es el estrés. Muchas de las personas cuando están en un ambiente pesado, se genera el estrés, ya sea por fuentes en las cuales un excesivo ruido también me puede llegar a generar un estrés, un ambiente incómodo donde la persona se sienta exigida, en el cual ya le genera un estrés de trabajo, realizar las mismas operaciones constantemente. También el caso de que hay, por ejemplo, puede ser que una persona haya perdido un familiar y demás, entra en depresión. Entonces es un fenómeno psicosocial en el cual la persona no puede realizar bien sus operaciones de trabajo. Y la neurosis, ¿no? Que es otro de los fenómenos que se da en el tema de los agentes psicosociales. ¿Qué hacemos para ayudar a prevenir enfermedades y a qué se debe? Primero lo que debo hacer es conocer las características de cada uno de los agentes contaminantes, las medidas para prevenir su acción. Dentro de eso, nosotros analizamos cuáles son los factores que mayormente hay más o es más propenso que una persona tenga alguno de estos tipos de agentes, ya sea físico, químicos, biológicos o psicosociales o ergonómicos, que pueden llegar a causar un daño a la salud de la persona. Para eso se hace lo que es vigilar al máximo todas las situaciones que uno puede estar expuesto. Por ejemplo, si yo estoy expuesto en una fundición, debo poner hay normas establecidas en el tiempo de trabajo para realizar un trabajo de fundición, o si también voy a aplicar un trabajo donde haya demasiado ruido, el tiempo de trabajo no es continuo, siempre se requiere pausas de trabajo, hay un tiempo determinado en el cual la persona puede realizar esas operaciones. Siempre se va a informar al inmediato superior, al encargado del área, de las condiciones anormales dentro de un ambiente de trabajo, ya sea que puede ser que uno de los operadores o uno de los trabajadores no haya dormido bien, que es algo también psicosocial, en el cual la persona no ha descansado lo suficiente, puede dormirse y puede llegar a causar un accidente. Otro también de los efectos anormales puede ser que una persona se encuentre resfriada, que puede llegar a contagiar a sus demás compañeros laborales.
pero también no va a tener las condiciones óptimas para realizar su trabajo común que debería poder realizar. Y en la mayoría de las empresas siempre van a ver que le van a hacer un test de alcoholemia. Una persona que haya ingerido bebidas alcohólicas tampoco va a poder realizar un trabajo normal porque puede llegar a causar un accidente. Y lo que se evita mayormente con el tema de los reportes de incidente es eliminar todas las causas posibles que me puedan suscitar a un accidente. Para eso se hacen estos tipos de informes. Se evalúa un factor de riesgo, cuáles son las causas que nos pueden llegar a producir un accidente dentro de una empresa, como también puede ser de una misma oficina o de un ambiente de trabajo. Dentro de esto también podemos ver usar adecuadamente lo que es el equipo de protección personal. Esto también es uno de los factores que también nos puede llegar a causar daños a la salud. El no saber cómo ocuparlos, cómo podemos ponernos, ¿no? El tema de la vestimenta, que sería el EPP. Cómo usar un casco, cómo se debe colocar un filtro, cuándo se debe usar botines de seguridad con punta de acero, cuándo debe utilizar guantes, cuándo no. Por ejemplo, en un trabajo donde sean con máquinas rotativas, no se puede utilizar guantes porque se puede engarzar y la máquina rotativa lo puede arrastrar. Entonces, para cada tipo de trabajo tiene un equipo de protección adecuado para realizarse. Y mayormente se hacen lo que son los exámenes médicos, periódicos e iniciales para saber las condiciones óptimas si el operador se encuentra en buen estado de salud para poder realizar sus operaciones diarias. Que hay muchas de las empresas que no son, que son pequeñas, no cumplen con estas condiciones, ¿no? Por eso es que mayormente van a haber accidentes como personas que se vuelan un dedo, cortadura, o también, sin ir tan lejos, los talleres mecánicos de soldadura. Fíjense que tiene una contaminación visual, dado que no tienen el equipo de protección adecuado, no usan la mascareta, no usan el overall, e incluso no hay un ambiente de aislación para el tema de la soldadura, porque las personas que pasan por ahí, por la misma radiación de la chispa, tienen propenso también a irritarse lo que son los ojos, y es un elemento contaminante. Y aquí hablamos del tema de las enfermedades del trabajo, ¿no? El estado patológico derivado de la acción continua de una causa que puede dar motivo al trabajo durante el medio, ¿no? Puede ser obligado a presentar diversas situaciones. Ahí entra el tema, por ejemplo, de las operaciones que se deben realizar de acuerdo a cada tipo de trabajo, requiere un tiempo también estimado de descanso y no se puede hacer continuo un trabajo donde sea, por ejemplo, de demasiada calor, porque la persona va a tender a necesitar líquido, porque va a comenzar a sudar, se va a deshidratar y se puede desmayar. Entonces, en este caso, hay tiempos en los cuales se realizan este tipo de operaciones, como también el excesivo frío, ¿no? Que le puede dar también una hipotermia. Y como habíamos dicho anteriormente, ¿no? Los agentes químicos y biológicos, ¿cuáles son las vías de ingreso? Como le dije anteriormente, las vías de ingreso son por las vías respiratorias, vías cutáneas, que sería el tema de la piel, y la vía de la ingestión, cuando nosotros lo consumimos. Dentro de la vía respiratoria pueden ser causadas mayormente por un tipo de agente que resulta de comprender de la vía respiratoria, como ser esfuerzo de trabajo de respiración aumentada, en el cual hacemos la inhalación, ya sea de estos humos o vapores que ingresan a nuestro organismo por la inhalación que nosotros hacemos. Y nos puede llegar a causar daño, ¿no? Dentro de la salud. Ahí puede ser también contaminaciones del ambiente
que no pueden llegar a causar irritación, que es lo más común, digamos, en el tema de la vía respiratoria. Van a haber algunos que comienzan a que le pica la nariz o demás, es debido a una contaminación respiratoria o demás. Por el polvo mismo igual me puede causar algunos tipos de estas molestias. Las vías cutáneas, como habíamos dicho, son sustancias que nos pueden irritar la piel, solventes que provocan daños a la piel, pueden ser también quemaduras por algún agente químico, que eso nos puede llegar a causar una vía de ingreso de estos fenómenos o agentes que nos pueden llegar a causar daños a la salud. Y la vía de la ingestión es por ingerir, ¿no? Ya sea por los malos hábitos alimenticios. Nos lavamos las manos, comemos la comida con las manos sucias. Otro de los vías de ingreso también puede ser que por error me haya consumido una sustancia química que no era el alimento que debería consumir. Por eso es que las normas de seguridad en los lugares de trabajo está prohibido, ¿no? Lo que es los alimentos. Ustedes van a ver que existen señaléticas que indica prohibido el ingreso de alimentos, porque un sector de trabajo no es para alimentación. Entonces, dentro de esto también puede llegarse a causar algún tipo de enfermedad, incluso daños irreparables. Puede ser que haya ingerido, por ejemplo, ácido o sin ir tan lejos, este, cualquier sustancia, ¿no? Que nos puede llegar a causar daños internos por ingerirlo. Algunos pueden ser graves, otros pueden ser leves, pero siempre se evita, ¿no? Y estos fenómenos o agentes que ingresan por la vía de ingestión es mayormente es por los malos hábitos de higiene. Y aquí vemos el tema de la prioridad. La Una prioridad de pregunta. la salud, ¿sí? También podría ser vía de la vista en agentes químicos por la vista. Mm, podría ser, porque sería una vía de ingreso si hay contacto directo con una sustancia, ¿no? Po- Podría ser. Por eso es que también se utiliza lo que son las mascaretas, las gafas, para evitar el contacto directo con la sustancia, como también con agentes como ser viruta o algún tipo de elemento que nos pueden llegar a causar un corte en la vista y podamos perder el sentido de la vista, ¿no? Para eso se utilizan también lo que son las máscaras, las gafas, y para cada uno va a haber distintos tipos de modelos de gafas, como también de máscaras. Cada uno tiene una utilidad diferente. Van a haber equipos autónomos que ya directamente no, o filtros que también se utilizan. Sin ir tan lejos, para el COVID-19 se utilizaba filtros, que son los barbijos, que todo el mundo mayormente ya lo conoce. Y esos barbijos es un filtro para respiración. Cada modelo tiene una numeración y una función específica. Por ejemplo, ustedes saben cuando vendían el tema de los barbijos, le decían K99, un montón, te ofrecían de todo. Pero ¿qué función cumplían cada uno? Eso es lo que van a ver cuando les toque el tema de protección de la vía respiratoria. Ellos tendrían que traer los tipos de filtros como ser barbijos, los equipos autónomos, máscaras. Entonces, dentro de esto lo que se está dando es el pantallazo más o menos de lo que se va a ver más adelante. Aquí estamos viendo en términos generales, ya cuando toque el tema de las exposiciones ya son más específicos. ¿Se entiende? Sí, se entiende todo. ¿Se entiende? Pero, y aquí vemos el tema de la prioridad de la seguridad, ¿no? Aquí entra lo que son los factores integrales para una función operativa adecuada. Una de las obligaciones de todo trabajador es conocer, cumplir y hacer cumplir las reglas de seguridad. Eso siempre lo tienen que hacer. Conocer las reglas de la misma empresa
cumplirlas y hacerlas cumplir con sus compañeros de trabajo. Porque el hecho de no cumplir una de estas normativas o las reglas de la misma institución puede llegar a ser un tipo de daño, ¿no? Puede ser un accidente. Ahí entran los factores como ser el factor moral, el tema del costo, la producción y la decisión. Ustedes como ingeniero tienen que tener en cuenta el tema de la seguridad como primera necesidad a la persona. Nuestro ítem más valioso es el ser humano. Y para eso hay que darle las condiciones, darle el equipo de protección adecuado. Ahí entra el tema del costo. El tema moral, por ejemplo, utilizar los equipos adecuados para dicha operación. Ahí entra también el tema de la elección del material, la compra del material. La producción, no exagerar o sobreexplotar a las personas, porque muchas veces cuando lo sobreexplotamos aumenta el incremento, pero puede llegarle a causar una enfermedad a nuestros trabajadores que puede hacer que bajen la producción más adelante. Y las decisiones, cuando se quiera hacer una modificación o quitar algo o incrementar algo, la decisión va a ser de ustedes, ¿no? Y se tiene que tomar en cuenta también a la persona, ¿no? Contra todo esto de acá, no tiene que pasar nada de esto, ¿no? Directamente tienen que tener la decisión como prioridad número uno a la persona, a los seres vivos. Y van a ver que siempre en una empresa se evita lo que son las pérdidas fatales. Eso es lo más fundamental. Y aquí, como dicen, ¿no? La responsabilidad de la seguridad es de todo. Todo trabajador tiene que ser responsable del ambiente de trabajo también donde se encuentra realizando. Ahí entra en primer lugar su propia seguridad. Ahí hablamos de utilizar los equipos de protección personal para cada uno de forma correcta. Y las reglas de la misma institución que se han planteado para mayor seguridad de los trabajadores, cumplirlas y hacerlas cumplir también, porque eso no puede llegar a causar un accidente dentro de la misma empresa, ya sea pérdidas de, del personal mismo como también pérdidas económicas a la misma empresa. ¿Y cómo podríamos evitar los accidentes de una enfermedad? Ahí entra con la prevención, ¿no? Primeramente, identificar todos los peligros y sus riesgos asociados, como ser las actividades, las instalaciones y los equipos. Cuando hablamos de las actividades son las operaciones que va a realizar el operador y cuando hablamos de las instalaciones hablamos del ambiente de trabajo. Y el tema de los equipos, como le dije, no es lo mismo ajustar un perno o un tornillo con un desarmador. Recording in progress. Bien, habíamos estado en lo que era la parte de cómo se puede evitar un accidente o enfermedad en la parte laboral. Ahora sí. Y lo primero que debemos ver son todos los posibles riesgos asociados al peligro que se pueden suscitar. Ahí podemos ver las actividades, que son las operaciones que el operador realiza diariamente en su oficio. Las instalaciones, hablamos del ambiente de trabajo, si es ordenado, si es limpio.
Y el tema de los equipos, como le dije, no es lo mismo ajustar un tornillo con un desarmador que con un cuchillo. El desarmador específicamente fue diseñado para ajustar el tema de tornillos, ¿no? En cambio, un cuchillo no es su función esa, ¿no? Ahí entra también lo que son la evaluación de los riesgos. Y para la evaluación de los riesgos que nosotros hacemos, tomamos nosotros informes, que es el tema de los reportes de incidentes que se suscitan dentro de una empresa, cómo podemos mitigar eso, eliminar a lo más mínimo posible o reducirlo, que no haya. Y hablamos de establecimiento de medidas de control. Mayormente, primeramente, se hace la evaluación de todo el sistema de trabajo dentro de una empresa, los posibles fallas o riesgos que se pueden suscitar dentro de la misma. Y con eso se hacen reuniones con un comité encargado para realizar o establecer medidas para tomar acción para erradicar todo posible efecto de un accidente que puedan suscitarse dentro de una misma empresa. Ya hablamos de las medidas de control, que sería directamente qué medidas yo puedo hacer para reducir al máximo los accidentes. Esto es el tema de la prevención, ¿no? Para eso identificamos estos tres puntos, ¿no? La identificación de todos los peligros y riesgos asociados, y dentro de eso podemos ver que depende de las actividades que se realizan dentro de la misma empresa, el ambiente de la misma empresa, cómo está, si está ordenado o limpio, los equipos que se utilizan o que se deberían utilizar para realizar dicha operación, la evaluación de sus riesgos, ahí hablamos del tema de los reportes, elaboración de informes y demás. Y el establecimiento de las medidas de control. Cuando hablamos del establecimiento de medidas de control, ¿qué nosotros podemos ejecutar para reducir esos riesgos o incidentes que se están dando dentro de la misma empresa? Y dentro de Bolivia existen normativas que también ayudan a controlar un poco más el tema laboral. Y dentro de eso existe la protección del medio ambiente, que es la norma boliviana NB 74, que es el tema de la producción de la basura, ¿no? Hablamos de la basura orgánica e inorgánica, que tienen alto impacto hacia el medio ambiente y tienen distintas obligaciones de tratamiento, ¿no? A cada tipo de residuo, que debería ser reciclado algunos de estos elementos separados en distintos contenedores. Pero aquí en Bolivia poco se respeta, digamos. Puede ser que en los hospitales lo respeten, pero llegado el mismo camión de basura es uno solo, digamos. Lo mezclan todo, lo llevan a Normandía y se contamina todo, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la normativa boliviana está, ¿no? Para considerar esta separación de productos de basura, ya sea orgánicos, inorgánicos, y sus debidos reciclajes. Ahí podemos ver cómo se clasifican, ¿no? Los elementos orgánicos son restos de comida, verduras, cáscara de frutas, cáscara de huevos. Los elementos reciclables son envases de botellas de plástico, platoformo, latas de conserva, envases o botellas de vidrio, papel o cartón, que son reutilizables, ¿no? Los incinerables son papel y cartón no reciclables, servilletas usadas y papel higiénico. Estos elementos mayormente siempre se deben incinerar, ¿no? Y los residuos especiales, ¿cuáles son? Recipientes de detergente, contenedores antisépticos, ambientadores, aerosoles, elementos de higiene personal como ser máquina de afeitar, pasta dental, cepillo de dientes. Estos son ya elementos especiales que pueden ser contaminantes también.
Otra separación de los elementos son las pilas. Las pilas o la batería deben ser depositadas en una trave especial, dado que su descomposición de estos elementos tarda mucho más. Los elementos industriales como ser chatarra, tubería, piezas de repuesto, tambores de producción químico, tambores de productos de aceites o taparroscas, ya estos son elementos o basura industrial, la cual tiene su respectivo tratamiento o lugar específico de contenedores de basura de este tipo, ¿no? Que son basura industrial. El tema sanitario, podemos ver el resto de materias de curaciones como ser gasa, jeringa, equipos que han tenido contacto directo con la vía interna de uno, puede ser de nuestro organismo, en base en medicamentos también, que pueden ser también, son mayormente de hospitales, ¿no? Cuando hablamos de estos elementos sanitarios. En el tema de los aceites y las pinturas, ¿no? También deberían tener su respectivo lugar de depósito, que son para aceites y lubricantes, filtros, tapones, pintura, que tienen que también ser separados, ¿no? En otro tipo de contenedores, en el cual algunos de estos se pueden volver a reutilizar debido a unos tratamientos químicos que se le vayan implementando. Bien, ¿se entendió esta parte o hay alguna duda? Se entendió, se ¿Todo entendió. correcto? Bien, a ver, vamos a ver, creo que tengo un video, vamos a reproducirlo. Me dicen por favor si se logra ver. Sí, se ve. Llevan a su casa. Hay que adoptar y asumir siguientes aspectos clave. Claves de un sistema de gestión. Para el desarrollo de una buena gestión en materia de prevención de riesgos laborales en la empresa, hay que adoptar y asumir los siguientes aspectos clave. Política preventiva de la empresa. Sirve para definir las intenciones generales, los criterios y objetivos en relación con el fin social en función de la importancia que la actividad preventiva tiene en el contexto empresarial. La política preventiva es un compromiso de todos. Organización preventiva. Es el proceso de diseñar y establecer las relaciones, responsabilidades y estructuras entre todas las personas que constituyen el conjunto social de la empresa bajo el principio de integrar la prevención a todos los niveles en todas las actividades de la misma. Planificación e implantación.
Partiendo de la situación de la empresa, sirve para establecer los objetivos y métodos para implantar la política de prevención de riesgos laborales, que tiene como punto de partida la evaluación de riesgos. Revisión de actuaciones. Para una gestión eficaz en prevención de riesgos laborales, es importante conocer los resultados y posibilitar la mejora del sistema. Esto se consigue mediante la autocomprobación activa de los lugares de trabajo, equipos, sustancias utilizadas, procedimientos, sistemas empleados y trabajadores implicados. Auditoría. Control externo. Es la comprobación externa a la propia empresa, que tiene como misión determinar si el sistema de prevención es adecuado. Estos criterios son aplicables a todas las empresas, incluso las más pequeñas, aunque la magnitud de las acciones requeridas sean diferentes en función de su tamaño, de los riesgos que presentan sus actividades de producción y de lo adecuado de los sistemas de prevención que tengan en funcionamiento. Política preventiva de la empresa. Una buena política de prevención de riesgos laborales de la empresa debería reconocer la importancia de los recursos humanos. Las personas que trabajan en una empresa deben ser consideradas como el activo más importante de la misma. La prevención de riesgos laborales aumenta el bienestar del trabajador y produce una mejor predisposición hacia su tarea, lo que puede traducirse en una mayor satisfacción personal y, por tanto, una mayor eficacia y rendimiento. Reconocer que los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales son originados por fallos en el sistema de gestión y no por fallos de los trabajadores. A pesar de que la causa inmediata de un accidente pueda parecer un fallo técnico o humano, la mayoría de estos sucesos no son originados por trabajadores descuidados, sino por fallos en el sistema. Si un trabajador resbala en una mancha de aceite, puede resultar ileso. Se puede dañar la ropa o el equipo. Puede producirse una lesión leve. Y en el peor de los casos, ser víctima de un accidente grave e incluso mortal. Por eso es importante reconocer que en una empresa tienen lugar más incidentes que accidentes. Consecuencia de esto, el estudio T. Pearson puso de manifiesto que, por un accidente fatal o lesión grave, se producen 3 accidentes leves con ausencia al trabajo de al menos 3 días. 50 lesiones que requieren un tratamiento de primeros auxilios. 80 accidentes con daño a la propiedad y 400 incidentes sin daños ni lesiones. Por último, una buena política de prevención debe definir un buen sistema de control y revisión de riesgos, asignando a tal fin los medios necesarios. Organización preventiva. Una buena organización en materia de prevención debe partir del conocimiento de la realidad de la empresa y de la necesaria coordinación entre las personas o empresas actuantes para adecuar a la misma el mejor modelo preventivo. Para su adecuada puesta en marcha, según lo que se recoge en el Plan de Seguridad y Salud que se haya elaborado, es necesario impulsar una cultura de prevención de riesgos laborales con la colaboración y responsabilidad de todos los miembros de la empresa.
La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: asumiendo personalmente tal actividad, designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo, constituyendo un servicio de prevención propio, recurriendo a un servicio de prevención ajeno. Planificación de la prevención. Una planificación eficaz de la prevención debe desarrollarse a través de la identificación, evaluación, eliminación y control de riesgos. Por tanto, el análisis debe cubrir todas las situaciones que, en potencia, puedan ser causa de accidentes, lesiones, enfermedades profesionales o pérdidas en bienes y equipos. Una buena planificación implica el establecimiento, entre otras, de las siguientes fases. Primera, identificación y evaluación de riesgos. Desde el primer momento en que se diseña un trabajo, hay que detectar y valorar todos aquellos riesgos que puedan ser causa potencial de un daño, teniendo muy en cuenta la gravedad del peligro y la probabilidad de que ocurra. La evaluación de riesgos debe llevarse a cabo por personas capacitadas. Segunda, control de riesgos. Poniendo las medidas correctoras que se hayan deducido de la evaluación para eliminar o controlar los riesgos de acuerdo con los requisitos legales que establecen los niveles mínimos de prevención y control. Tercera, implantación y mantenimiento de medidas de control. Estableciendo procedimientos y asegurándose de que son eficaces y positivos mediante la inspección, mantenimiento y comprobación de su funcionamiento. Cuarto, valoración de las actuaciones. Estableciendo los parámetros que permitan comprobar la efectividad de las medidas aplicadas. Estas medidas se realizarán principalmente mediante la puesta en marcha de sistemas de observación del trabajo, inspecciones sistemáticas de locales, equipos e instalaciones, así como la investigación y seguimiento de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. En todos los casos, resulta imprescindible la motivación de los trabajadores y la consulta y participación activa de los mismos, potenciando los comportamientos de trabajo seguro. También es importante que los objetivos que se planifiquen estén acompañados por metas específicas que se puedan alcanzar en un determinado plazo de tiempo. Revisión de las actuaciones. Periódicamente debe revisarse internamente el sistema. Y siempre que se dé un fallo en el mismo, por ejemplo un accidente, o se produzca alguna modificación en el lugar o proceso de trabajo, como un cambio de maquinaria. El análisis de los controles definidos en las fases anteriores debe servir para introducir correcciones que mejoren el sistema de prevención en la empresa. Toda esta información debe quedar documentada yendo más allá de lo estrictamente exigido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Bien, como acaban de ver, ahí podemos ver las claves de un sistema de gestión, ¿no? Que es lo que habíamos dicho anteriormente, qué es lo que se busca para mejorar el tema también laboral dentro de las que son las enfermedades más comunes y cómo hacer ese control de gestión. ¿Se entendió hasta aquí todo o hay alguna duda? Se entendió. A ver, Posi, voy a posi, pasar posi, aquí ¿se a entiende? ya.
Me dicen si se logra ver la diapositiva. se ve. Bien, ahora vamos a ver lo que son la evaluación de riesgo, que también es parte de lo que hemos visto, ¿no? El tema de la evaluación de riesgo dentro de un ambiente de trabajo. Lo primero que uno va a ver en este tema es conocer la diferencia entre el término peligro y el término riesgo, que para muchos lo toman como si fuera lo mismo, pero son similares, pero son distintos, ¿no? Es saber cuál es la vía, conocer también las vías de ingreso de sustancias que se presentan en el ambiente de trabajo, cuáles son las posibles vías de ingreso de agentes contaminantes. Saber los problemas, cómo resolverlos en base a un estudio de efectos dañinos de distintos tipos de sustancias, tanto para el ser humano como para los animales y también para el medio ambiente, ¿no? Saber cuáles son las principales fuentes de información sobre las sustancias peligrosas que mayormente se comercializan. Ustedes van a ver que todo producto que ustedes compran siempre va a llevar una etiqueta, ¿no? Y en esa etiqueta va a tener la fuente de información, los componentes químicos, el manejo, cómo se debe dar la conserva de esos productos y también cómo se debe de utilizar o manejar dicha sustancia, ¿no? Como también puede ser agentes químicos, puede ser sustancias como pintura u otros elementos que se utilizan mayormente en la fabricación industrial. Bueno, vamos a ver entonces cómo podemos comprender la diferencia de los efectos variables dentro de lo que es las determinaciones de distintos tipos de componentes, ¿no? Conocer como también cómo se establecen las normas de exposición de cada de estas sustancias. En el caso de que se ponga a estos elementos químicos, cómo debe uno reaccionar o cómo debe afrontar la parte un poco de lo que es primeros auxilios, ¿no? Saber cómo caracterizar las partículas o cómo también pueden causar daño estas mismas. Puede ser también partículas que nos pueden llegar como ser viruta, en el caso como decía anteriormente, en contacto con la vista, puede llegar a causar corte. Puede ser también sustancia que puede ingresar por la vía de la ingestión o por la inhalación. También podemos comprender algunos principios de evaluación de exposición o marcadores biológicos que nos den señales en el cual hay elementos contaminantes que nos pueden llegar a causar algún tipo de daño o de enfermedad hacia el operador y cómo podemos nosotros reducirlo, ¿no? Como vimos anteriormente en el video, se hace una evaluación de riesgo, se hace los controles periódicos, auditorías de la misma empresa como auditorías internas que nos ayudan a manejar nuestra empresa en mejores condiciones y tratando también de mejorar productivamente, ¿no? Si hay un cambio de mecanismo, por ejemplo, una implementación de algo nuevo dentro de la misma empresa, tiene que ser algo que el beneficio sea mucho mayor y en el caso también que sea un método más seguro, ¿no? En la actualidad hay notables aumentos del uso de productos químicos y propiedades tóxicas. Como la tecnología va cambiando, va apareciendo nuevos productos, nuevas sustancias químicas que se utilizan para un mejoramiento en la misma industria, ¿no? Durante todo este tiempo se ha demostrado que se ha conocido como materiales inherentes o inocuas para el humano. Muchos de estos productos son cancerígenos o también tóxicas, ¿no? Que nos pueden llegar a causar daños a la salud. En los países desarrollados se han elaborado legislaciones para proteger al operador, a la persona y la población en general. Y dentro de esto entra la parte de las leyes, ¿no? De medio ambiente, las leyes en el cual
se tiene que regir una empresa para poder adquirir eh, esa función específica que voy a desempeñar, ¿no? Pero aquí en Bolivia pocas la cumplen, ¿no? Por eso que dice en países desarrollados. Aquí estamos muy lejos, ¿no? Pero siempre es bueno tratar de implementar de a poco y mejorar el sistema de nuestro país, ¿no? Dado que no tiene las condiciones adecuadas para realizar dicha situación. ¿Por qué no se emplean los mismos complementos de seguridad para el trabajador aquí en Bolivia como en el exterior? Un ejemplo, un país más desarrollado. ¿Cuáles son los factores negativos por los cuales no se implementan? ¿Cuál creen que son los factores por los cuales no se ha implementado o no se implementa mayormente aquí en Bolivia? Sin pena, no pasa nada si se equivoca. La economía. La economía, correcto. Muchas de las empresas, para darle esa seguridad o esos equipos de protección o una mejora tecnológica, eso requiere presupuesto, ¿no? Y como va la situación económica en nuestro país, muchas empresas incluso están cerrando, ¿no? Entonces son factores que influyen también dentro de una misma empresa, que es el factor económico. Por eso que van a ver que en muchas situaciones, incluso hasta los tapa orejas o tapones que deberían ser utilizados, no se utilizan y se ocupan otros métodos que no son los adecuados, ¿no? Por ejemplo, se utiliza también lo que es la miga de pan en lugares que no debería ser utilizado, pero se dan situaciones que varios se adaptan a las situaciones de la empresa, ¿no? Primeramente, ustedes tienen que cuidar su salud, no esperen que otros lo cuiden, ¿no? Dentro de esto también tienen que ver si es necesario comprarse los equipos adecuados para cuidar necesariamente su salud. A veces las empresas le dan solamente los materiales básicos y pueden llegar a causar algún tipo de enfermedad. Entonces ustedes tienen que adecuarse, incluso comprarse equipos que sean buenos, que les ayude a preservar su vida. Y en el lenguaje cotidiano, el peligro y riesgo se suelen confundir, pero tiene distintos significados. ¿A qué nosotros le llamamos peligro? Es la posibilidad de que una sustancia, mezcla o proceso que involucran una sustancia causen efectos adversos al organismo o al medio ambiente. En otras palabras, es una fuente de daño. Es todo aquello que nos va a causar un daño tanto hacia el mismo ambiente como también hacia nosotros mismos, hacia la persona. ¿Y qué es la exposición? Se define a la concentración de la cantidad o intensidad de un agente físico, químico o ambientales que incide a la población en un organismo o tejido. Ahí entramos el tema del tiempo de exposición. El tiempo de exposición es la mayor concentración que uno se encuentra expuesto. Por ejemplo, si uno está demasiado tiempo en el sol, seguramente va a tener quemaduras si no tengo el equipo de protección adecuado, si no tengo una camisa larga, una manga larga, seguramente me voy a quemar la piel y puedo sufrir quemadura. Entonces, ¿a qué se debe eso? El tiempo prolongado que yo voy a estar expuesto hacia el sol. Ahí estamos el tema de la exposición. Es la concentración de la cantidad o intensidad de un agente físico, químico o ambiental. ¿Y qué es el peligro? De la posibilidad de que una sustancia pueda causarnos una fuente de daño, ¿no? No pueda causar un daño.
¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que ocurra un daño por determinado peligro. Fíjense que el riesgo siempre depende del peligro, pero no es lo mismo. Depende del peligro y la exposición. Fíjense que el peligro y la exposición son cosas diferentes, pero el riesgo depende de ambas. El riesgo va a depender de la exposición que uno se encuentra y es una fuente de peligro que nos pueden llegar a causar, ¿no? Para definir esto puede ser una lesión, una pérdida, ya sea una amputación o puede ser también una lesión. La evaluación de los riesgos podemos identificar o cuantificar los riesgos a través del resultado en el cual pueden ver agentes químicos, físicos o como también vías posibles de exposición, en las cuales nosotros pueden ser sustancias en las cuales se van a ver la evaluación de los riesgos y en las cuales podemos ver cómo podemos reducir el área o manejo de los riesgos de decisiones para preservar o combinación de factores económicos, sociales y políticos. Entonces, dentro de esto se ven los factores económicos de una empresa. Como le había dicho, uno de los factores principales es el tema económico de la misma empresa para darle las condiciones a los operadores. En este caso hablamos de los equipos de protección, las herramientas adecuadas. Entonces, ese es un factor económico. Un factor social es la costumbre. Por ejemplo, muchos de los trabajadores sabemos que el EPP o los que ya han utilizado el EPP a veces es incómodo. Las botines son pesados, el casco es incómodo a veces. Entonces, mucho de este factor es social y no tienen la costumbre de utilizarlo correctamente o de llevarlo bastante tiempo. Y el tema político son las normativas legislativas que hay dentro de un país, en el cual debe regular también a las mismas empresas, para obligar también que se implemente medidas de seguridad adecuadas para preservar la vida del operador y la misma salud, ¿no? Que pocos lo aplican, pero los factores que combinan esto para la evaluación de riesgo es el factor económico, social y político. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí o hay alguna duda? ¿Todo claro? Sí, todo claro, todo claro. En una evaluación de riesgo normalmente se incluyen las siguientes etapas, ¿no? Primeramente, identificar la identificación del peligro, cuáles son las sustancias inherentes para evaluar y cuáles son los efectos adversos. ¿Qué quiere decir? Cuando directamente tenga el contacto con una de estas sustancias, cuáles son las causas que me pueden producir. Ahí entra también la relación entre la dosis, la concentración a la respuesta del efecto. Es cualquier reacción de la dosis o gravedad en el cual el efecto puede ser una relación de la dosis o efecto o dosis o respuesta o respectivamente cualquiera de ambos. Entonces aquí hablamos de la concentración misma del agente hacia nosotros, ¿no? Que sería el organismo, que el contacto directo que vamos a tener con esta sustancia. La evaluación de la exposición, ahí vemos la intensidad, la duración o la frecuencia que nosotros estamos expuestos a estos tipos de agentes. Puede ser, como le dije, el tiempo de exposición a las luces, a los rayos del sol, como también puede ser el tema de agentes contaminantes, el excesivo frío, el excesivo calor, la característica de los riesgos, cómo pueden cuantificar el riesgo a partir de estos datos anteriores,
qué posibles daños nos pueden causar a la salud y cómo nos afecta a nuestro organismo, a nuestra propia salud, no controlar estos tipos de exposiciones sobre nuestro organismo. Generalmente se examinan los siguientes efectos, ¿no? Tóxicos potenciales para cada posible vía de ingreso. Y mayormente las vías de ingreso son la vía oral, la vía dérmica y la inhalación. Dentro de estos efectos puede ser toxicidad aguda, irritación, corrosión, sensibilización y elementos que no pueden llegar a causar el tema de lo que es cáncer, toxicidad de reproducción o también otros tipos de elementos que no pueden llegar a perjudicar dentro de la salud, como tenemos acá. Podemos nombrar varios, pero estos en específico son los más comunes. Casi toda información sobre los efectos que se han obtenido en estudios realizados mayormente han sido en animales. Todo elemento que puede causar un riesgo o peligro se han hecho las pruebas en animales. Y la población humana está afectada a diversos de estos tres grupos. ¿Cuáles son los tres grupos que nosotros analizamos? Los trabajadores, los consumidores y la población. Dentro de lo que son los trabajadores, son las personas que en esta parte habíamos visto, entonces, vamos a esperar que ingresen todos. Bien, como habíamos visto, los factores de la evaluación de riesgo se ven en la población humana, en las cuales se subdivide en tres grupos, ¿no? Que son los trabajadores, los consumidores y la población. Dentro de lo que son los trabajadores son la parte más expuesta, la que maneja el tema de esta sustancia o se encuentra con mayor exposición a esto, ¿no? La exposición puede ser durante la semana de trabajo, 8 horas diarias y 5 días a la semana, que mayormente el trabajo que se realiza dentro de una industria, ¿no? De lunes a viernes, a veces algunas empresas hasta el sábado trabajan, pero lo más común son los 5 días a la semana, ¿no? Y de 8 horas diarias. ¿Por qué creen que se estableció las 8 horas diarias dentro de un trabajo? Porque lo mismo representa también que la misma persona no tenga algún tipo de enfermedad por causa del mismo trabajo. Puede ser por estrés, por distintos factores como vimos anteriormente, ¿no? Entonces siempre se preserva lo que es la salud del trabajador. Y dentro de esto también están las normativas, ¿no? Que son las leyes laborales que se implementaron dentro de un país o región, o también hay leyes internacionales, ¿no? Y dentro de estos factores también está el tema de los consumidores, que son los expuestos al producto al consumo minoritario. Ahí entramos el tema de los que compran estos tipos de productos en el cual pueden llegar a tener también exposiciones inherentes y se estima que las exposiciones no se pueden controlar muy bien. Las vías de ingreso mayormente son la vía oral, por inhalación o por la vía dérmica, que es por el contacto directo de la sustancia, ¿no? Y cuando hablamos de la exposición, hablamos de toda la forma indirecta hacia a través del ambiente.
toda la parte de la contaminación ambiental. Durante la exposición y durante las 24 horas del día, los 365 días del año, como esto se lo encuentra directamente en la atmósfera misma, incluye grupos débiles y enfermos para los cuales pueden llegar a ser causados por estos elementos contaminantes, que en este caso hablamos de niños o ancianos, que son los más propensos o el grupo más débil en el tema de la salud. Y las vías de exposición, como habíamos dicho, son las vías oral, por inhalación o por la vía dérmica, que mayormente son las vías más propensas a estos elementos. La naturaleza de los peligros, ¿no? Cuando hablamos del peligro para la salud, hablamos de las sustancias para las cuales la salud puede dividirse en los siguientes grupos, ¿no? Hablamos de los efectos agudos y crónicos, efectos locales y sistémicos, y los efectos reversibles e irreversibles. Como conocimientos anteriores, como por ejemplo cuando se llevan la parte básica, aquellos efectos reversibles son aquellos que se pueden volver a eliminar o volver a la misma posición, la persona puede volver a las mismas condiciones, pero aquellos efectos irreversibles son aquellos que ya no pueden volver a su estado inicial. Eso lo vamos a ver en detalle, cómo son estos tipos de efectos dentro de la misma salud de una persona, ¿no? Y ejemplos, cómo situaciones se han dado dentro de estos tipos de efectos, ya sea agudos, crónicos, locales, sistémicos, reversibles e irreversibles. Aquí nosotros llamamos un efecto agudo o crónico. Un efecto agudo es aquel que se manifiesta después de una única exposición, como la asfixia, la inconsciencia o la muerte. Eso es un efecto agudo. En cambio, un efecto crónico se observa solo después de la exposición repetida de una sustancia durante un tiempo prolongado, que quiere decir debido a una extensa exposición prolongada en el cual a la larga me puede causar algún tipo de daño. El efecto locales y sistémicos. Un efecto local se produce por un punto de contacto con una sustancia o con el organismo. Por ejemplo, el efecto de una sustancia corrosiva que salpica a la piel. Ese sería un efecto local. Y en el caso de los efectos sistémicos, es la acción de una sustancia que ocurre en un lugar distante de la vía de ingreso al organismo. Por ejemplo, puede ser un daño causado por iones de cadmio, en el cual me puede llegar a causar daños al riñón, después de ingerirlo, ¿no? Entonces son situaciones distintas cuando hay el contacto directo y el otro cuando el contacto no es de esa forma, ¿no? El agudo, una sola única exposición, y el crónico, a prolongada exposición. Y los efectos reversibles e irreversibles. En el caso de los efectos irreversibles, el tejido de la persona puede volverse a recuperar de forma que vuelve a ser la misma, ¿no? En este caso, el tema de la piel, si ustedes se cortan una cortadura, por ejemplo, la piel se vuelve a regenerar. Entonces tiene esa ventaja que puede volver como era antes, ¿no? En cambio, cuando hablamos de un efecto irreversible, un ejemplo simple sería el cáncer, ¿no? Una vez que ya tengo cáncer, ya no tiene cura, ¿no? Es un efecto irreversible, donde no hay recuperación. En muchos casos de estos términos y situaciones mayormente se dan ejemplos como ser, para que haya distintos tipos de casos, la irritación de una piel es un efecto agudo, local, irreversible. ¿Por qué? Porque la irritación de la piel, ¿a qué se va a deber? A una sola, única exposición
por lo que es agudo, local porque el contacto es directo, irreversible porque la piel como se va a irritar, luego se va a regenerar. Entonces, ese sería un sistema agudo, local, irreversible, la irritación de la piel. Mientras que el cáncer es hepático, que quiere decir crónico, que es debido a demasiada exposición, sistémico, porque ya lo vimos que eso no es de forma directa el contacto, sino por ondas, puede ser por rayos, e irreversible porque ya no tiene cura, ¿no? Ya no puedo volver a hacer lo que era antes, ¿no? Ya tengo un daño permanente. Dentro de los peligros físico-químicos podemos ver los principales como ser el incendio o la explosión. El incendio es vapores inflamables que se pueden producir cuando estos se mezclan con el aire o el oxígeno dentro de ciertas proporciones. Ahí hablamos de las chispas causadas por la electricidad estática y los interruptores eléctricos. También son producidos por vapores inflamables como gases y polvo. Entonces, los peligros físico-químicos se dividen en dos, ¿no? Incendio y explosión. Fuentes de informaciones, como podemos ver, algo que siempre cuando se maneja el tema de sustancias químicas, van a ver que toda sustancia peligrosa siempre tiene que tener fuentes de información disponible a la mano. Y dentro de esto podemos ver cualquier producto que se compre, la hoja de datos de seguridad química provista por el fabricante o distribuidor, que se llama la hoja MSDS, que es la encargada de especificar la elaboración del producto, la empresa fabricante, la información de la empresa, qué componentes contiene, en el caso de exposición, qué debo realizar como como primeros auxilios en el caso de la exposición. Y también hay fuentes de información como un número de referencia, las condiciones que se debe hacer o acudir en el caso de exposición de estos elementos, ¿no? La etiqueta de los productos, todo equipo o sustancia o producto siempre tiene que tener etiqueta. Un elemento sin etiquetas yo no puedo manejar, ¿no? No debería estar en un sector donde esté en operación laboral, porque puede causar daño irreparable. Información de la proporcionada por la asociación gubernamental o comerciante. ¿Qué quiere decir? La fábrica, la parte de la ubicación de dónde es, si cumple con algunos registros sanitarios. Y información adicional, bibliográfica o técnica, ya fuente de información como ser página web, este, cualquier información sobre el producto o sobre la industria que realiza dicho producto. Y dentro de lo que son los controles de riesgo, podemos ver la evaluación de los riesgos, concluye como esta. En este caso, cuando es demasiado alto, se debe considerar inclusiones de control de disminución para llegar a niveles aceptables. Siempre cuando sean los riesgos elevados, se hace un control, ¿no? ¿Para qué? Para reducir hasta términos aceptables el tema de los riesgos. Ahí se hace el tema de los niveles con reporte de incidente, con la evaluación de los riesgos dentro de una empresa, con el tema de auditorías, en las cuales me facilitan a reducir o mitigar el tema de los riesgos industriales que hay dentro de una empresa, ¿no? Es preferible lograr un control mediante interrupción, actividades suscitadas por riesgo mediante sustitución de alguna sustancia peligrosa o menos peligrosa. ¿Qué quiere decir? Cuando cambiamos una sustancia cuando es demasiado altamente tóxica o demasiadamente peligrosa, sustituirla por otra que sea menos dañina. Si necesito realizar alguna operación,
es mejor interrumpir la operación industrial si en el caso no amerita, si el peligro es demasiado elevado, para reducir o evitar algún tipo de daño, ¿no? Sobre el personal. Por último, podemos ver aplicar algunos para eliminar cualquier tipo de riesgo residual. Pueden usar ropa protectora, que ahí entra lo que es el equipo de protección personal. Para cada tipo de operación tiene un equipo de protección personal adecuado o diseñado para realizar dichas operaciones. Por ejemplo, cuando se hace una operación de soldadura no es la misma que se utiliza el equipo de protección para una maquinaria de una fresadora o un torno. Entonces, para cada tipo de trabajo tiene su indumentaria, que sería el EPP adecuado para realizar dicha operación. ¿Y dónde se encuentran mayormente las sustancias químicas que deben ser implementadas en las prácticas adecuadas para minimizar los riesgos? En áreas de trabajo limpias y ordenadas se tienen que almacenar técnicas de prácticas adecuadas, cómo debo aplicar este tipo de sustancia química, prohibir toda acción que pueda dar lugar a ingestión, a ingerirla, esta sustancia, por ejemplo, como ser comer o beberla, son las vías de ingreso por la ingestión, y evitar la contaminación de áreas de sustancias extrañas traídas desde afuera. Eh, Ahí hablamos del tema de los alimentos. En estos sectores donde se manejan sustancias químicas peligrosas, siempre no se debe permitir el ingreso de alimentos porque pueden llegar a causar un daño a la misma salud del operador. Ver el tema de también evitar ingerirlas por error, por ejemplo, por eso es que se evita, digamos, la vía de ingreso de alimentos, porque puede confundir un ejemplo básico, digamos, su botecito de soda con un botecito de pintura o cualquier otro elemento que me pueda llegar a causar algún daño a la salud. Áreas de trabajo limpias, siempre un factor importante es el área de trabajo tiene que estar limpia y ordenada. Un área que no esté limpia y esté desordenada puede llegar a ser propensa a muchos accidentes. Entonces siempre es en el factor de la seguridad un área de trabajo limpia y ordenada. Y el equipo para proteger la vía respiratoria se le llama el EPR, ¿no? Equipo de protección respiratoria. Normalmente existen riesgos por inhalación y para esto se equipa o se ocupan los equipos de protección respiratoria, el EPR, que pueden ser de dos tipos, respiradores o aparatos de respiración. Ahí entramos con los equipos de respiración. Los respiradores remueven los contaminantes del aire inhalando mediante filtro o solvente. Ahí entramos con lo que son los barbijos, un ejemplo básico de un filtro, ¿no? Hay de una presión negativa, superficies internas, de piezas probables que pueden introducirse por una fuga, y los filtros también pueden cambiarse regularmente. Hay filtros que también se pueden cambiar, que son tipo máscaras, que tienen filtros que se pueden ser cambiables, ¿no? Que constantemente, por ejemplo, los que van al trabajo del campo y hacen los trabajos de fumigación a la producción de algún vegetal, siempre fumigan. Y se utilizan estos tipos de filtros para evitar el ingreso de elementos contaminantes, ¿no? Como ser sustancias que nos pueden llegar a causar daño a la salud por el hecho de la inhalación. Y los aparatos de respiración son aires provenientes de una fuente independiente, como ser un tanque de oxígeno, un cilindro en el cual el conducto es aire. Como la presión aparte interna es positiva, cualquier fuga se dirige hacia el exterior. Esto podemos ver como niveles de protección para ambientes donde el ambiente sea demasiado tóxico o en el caso
que requiera de estos equipos respiratorios. Como hemos visto anteriormente, la evaluación de riesgo comprende en 4 etapas. Primeramente, la identificación del peligro. Primero identificamos qué tipo de peligros se están dando dentro de la empresa que me pueden llegar a causar daño. Determinación de la relación de la dosis, respuesta y efecto, que quiere decir la proporción de esta sustancia, el tiempo prolongado y el tema del efecto que nos puede llegar a causar a la salud. El tema de la evaluación de la exposición y finalmente podemos decir la caracterización de cada riesgo. Los niveles de riesgo, ¿no?, que tenemos: alto, medio y bajo. Dentro de estos se establece también una pirámide de Pearson, que fue la que vimos anteriormente, en las cuales se ven las características de los riesgos, ¿no? ¿Cómo podemos reducirlo? Siempre se trata de llevar los niveles de riesgo aceptables, ¿no? Como decir, llevar de un riesgo alto a un riesgo medio, si es posible, bajo. Pero siempre se busca minimizar, ¿no?, o mitigar las fuentes de daño para evitar cualquier tipo de accidente. Bien, para complementar le voy a proyectar un video. Me van a decir, por favor, si se logra ver. ¿Se ve? ¿Se logra ver? Sí. Sí. Bien. La industria del petróleo y el gas en el mar es un lugar peligroso para trabajar. Las estadísticas muestran que, comparada con otras industrias de tierra, es en realidad una actividad segura. Este récord de seguridad se ha conseguido trabajando intensamente, mejorando los diseños de planta y equipamiento, implementando sistemas de trabajo seguros, evaluación de riesgo, informes de incidentes, charlas sobre herramientas y demás. Se trata de educar sobre cómo el comportamiento de cada uno influye en la seguridad. Se debe contar con las herramientas y los sistemas necesarios para realizar el trabajo con seguridad. Los trabajadores son ahora conscientes de los beneficios de una cultura de trabajo donde la seguridad es tan importante como las consideraciones comerciales o técnicas. Ahora no se aceptan como norma los incidentes o las lesiones, así que todos debemos entender los accidentes y las lesiones laborales y enfermedades como evitables. Luego, uno último, Navegar con barcos, barcazas, taladros y otros navíos conlleva numerosos peligros, ya que el lugar de trabajo es muy dinámico, a veces de manera violenta. De este modo, los trabajos comunes en
tierra, como el uso de herramientas, Pinche patada de dieta. o atravesar una puerta, pueden convertirse en algo muy peligroso. Debemos ser conscientes de los peligros y los riesgos para poder evitar accidentes. Uno de nuestros sistemas más eficaces es la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo puede ser un documento escrito formal o puede ser una reunión informal antes de comenzar el trabajo. Ambos conllevan una planificación y una preparación de la tarea. Definamos un par de términos: peligro y riesgo. Peligro es una situación con la posibilidad de causar daño a individuos, al entorno, al equipamiento o al recinto. Los peligros en el mar pueden ser provocados por electricidad, sustancias inflamables, movimiento de maquinaria, levantamientos, ruido, gases, trabajo a gran altura, trabajo en un espacio cerrado y mucho más. Riesgo es una medida de probabilidad de un accidente. Una situación que pueda causar daño o pérdida de un individuo, planta, entorno o incluso el trabajo en sí. Es importante analizar el grado de riesgo, alto, medio o bajo. En otras palabras, la posibilidad de que ocurra un accidente. Otro factor importante es la consecuencia asociada al riesgo. ¿Cuánto daño puede llegar a causar el incidente? La evaluación de riesgo se basa en ser consciente de la situación, responsabilizarse de planear las acciones y preparar el trabajo, conocer los pasos que conforman la tarea, identificar los riesgos potenciales y gestionar y controlar esos riesgos de manera apropiada y segura. Es una parte esencial de cualquier trabajo y en muchos países es un requisito indispensable. Existen varios pasos básicos. El primero es buscar e identificar los peligros que conlleva el trabajo. Hay una jerarquía de peligros establecida que va desde aquellos que afectan a personas y procesos hasta peligros para el equipo y materiales y peligros que afectan al entorno. Después debe decidirse quién puede salir perjudicado, evaluar los riesgos y consecuencias y trabajar para controlar esos riesgos. Existen dos maneras de llevar esto a cabo. La primera es reducir las posibilidades del incidente, impedir que ocurra. Esto se llama reducción de riesgo. Por ejemplo, el uso de equipos de protección evitará caídas a gran altura. A eso se le llama reducción de riesgo. La segunda es minimizar las consecuencias del incidente en caso de que ocurra. Esto se llama mitigación del riesgo. Por ejemplo, llevar un chaleco salvavidas, si trabajas en los extremos, no evitará un incidente, pero puede salvar una vida si alguien cae al mar. Esto es mitigación de riesgo. No podemos eliminar todos los riesgos. El objetivo será reducir los riesgos al mínimo posible. Segundo, es importante asegurarse que todos comprenden el trabajo a realizar y no apresurarse o complicar demasiado la tarea. Esto puede dar lugar a que la gente intente tomar atajos. Las situaciones de peligro también pueden surgir cuando se combinan varios factores. Por ejemplo, si falla una máquina al comienzo de un turno, con buen tiempo, posiblemente se tratará de manera segura. Si el mismo incidente le ocurre a una persona cansada al final de su turno y con mal tiempo, esto puede traer peores consecuencias. Los incidentes suelen ser una combinación de peligros o el resultado de bajar la guardia. Las evaluaciones de riesgo formales pueden hacerse antes del trabajo, pero es importante asegurarse de que todo está plasmado por escrito, es decir, los peligros que se han identificado, los debates que han surgido y los controles que se han utilizado. Durante la reunión de herramientas se comenta la evaluación de riesgo para adaptarla o extenderla si es necesario. Pero no es solo un ejercicio sobre papel. La evaluación de riesgo no funcionará a menos que sea relevante para el trabajo y sobre todo para ti y para los que ejercen el trabajo. Es una herramienta para que el trabajo sea seguro.
Y las evaluaciones serán revisadas regularmente si es necesario. Tus evaluaciones de riesgo deberán ir al tiempo de los cambios en el mundo real y recuerda, las acciones en una evaluación de riesgo deben ser acordes al nivel de riesgo. En nuestra industria, los trabajos grandes suelen ser muy seguros. Porque son grandes, las consecuencias del accidente son importantes. Y son muchos los que están involucrados en la evaluación de riesgo. Todos saben qué hacer y cómo hacerlo. Y hay mucha gente que se preocupa de los demás. Es en los trabajos pequeños donde pueden surgir los problemas, trabajos que se han realizado cientos de veces. Ahí es donde resulta sencillo tomar atajos, no volver al almacén para buscar la herramienta adecuada, levantar un objeto pesado en vez de pedir ayuda o utilizar una máquina. Aquí es donde entra la charla de herramientas, para recordar los riesgos de trabajos rutinarios y para informarles de los peligros que conlleva. Todo el mundo debe sentirse involucrado tanto con las charlas de herramientas como con las evaluaciones de riesgo. Cuando un trabajo no resulta como esperamos, pueden surgir problemas. Si algo ha cambiado, puede ser tan sencillo como que el tiempo está empeorando y entonces no fuerces la situación. Puede ser peligroso. Tómate tu tiempo para recapacitar. Controla la situación y no dejes que la situación te controle a ti. Si es necesario, comienza una nueva evaluación de riesgo. Pide consejos si lo necesitas y luego, una vez seguro, continúa. Tal vez usando otras herramientas u otro equipo de protección más seguro o aquello que requieras dependiendo de las circunstancias. Y no olvides que aunque conozcas los trabajos que realizas y el lugar de trabajo, la gente, las visitas, los contratistas y demás lo desconocen, así que necesitarás incluirlos en tu evaluación de riesgo. Asegúrate de que la entienden y que saben lo que ocurre. Y manténlos al margen si no están directamente involucrados. Recuerda, los accidentes pueden ocurrir en cualquier lugar, en la galera, en el cuarto de control o en el puente y también en el muelle. Debes asumir que todos los lugares son posibles peligros y debe haber evaluaciones para cualquier acción. Solo las tareas más rutinarias están exentas de una evaluación de riesgo por escrito. Identificar los peligros y llevar a cabo las evaluaciones de riesgo son tareas que deben involucrar a todo el mundo. Una evaluación no será efectiva a menos que la gente pueda ofrecer su opinión y comente libremente la posibilidad de riesgos y las acciones necesarias para tratarlos. Hasta ahora hemos hablado de evaluación de riesgos como un esfuerzo de equipo, y por supuesto que lo es. Pero es importante que seas consciente de que tú, personalmente, eres el último paso del proceso, la última barrera para prevenir un accidente. Para ayudarte en esta tarea existe una herramienta de evaluación personal conocida como evaluación de riesgo de última hora. Es muy sencilla, de sentido común, pero te dará a ti y quizás a tus colegas una medida de seguridad adicional para evitar incidentes, y es aplicable tanto en el trabajo como fuera de él. Se trata de ser consciente de tu entorno, de lo que debes hacer.
de las precauciones que debes tomar y de asegurarte de entender el trabajo y de estar capacitado y equipado para ello. Una vez hayas comenzado el trabajo, si no estás seguro de cómo se está llevando o dudas sobre lo que está ocurriendo, entonces detente. Habla con tus compañeros y tu supervisor. Realiza una evaluación de riesgo si es necesario, pero asegúrate de que estás satisfecho antes de comenzar. Las evaluaciones de riesgo son una parte esencial para la seguridad y velan por ti y por tus compañeros. Y lo más importante, te devuelve a casa sano y salvo. La evaluación de riesgo es un proceso sencillo pero importante. Haz uso de este DVD para mejorar tu evaluación de riesgo. Cuanto más la utilices, mejor controlarás los peligros y disminuirás las consecuencias de cualquier daño, tanto a personas como al equipo o al entorno. Llevo 13 años trabajando en naves y he visto los peligros y sus consecuencias. Trabajé cuando las evaluaciones de riesgos no eran una técnica sistemática que debíamos llevar a cabo. Estoy convencido de que una buena evaluación pudo haber evitado muchos de los accidentes. Una parte esencial de la evaluación de riesgo es la comunicación. La evaluación mejora la comunicación entre el supervisor y el equipo con otras personas. No debemos subestimar la importancia de comunicar las tareas, sus peligros y la manera de controlarlos. Usa la evaluación de riesgo siempre que lleves a cabo una tarea. Por supuesto, la evaluación de riesgo no debe quedarse en el lugar de trabajo. Podemos utilizar las mismas técnicas de evaluación para realizar cualquier tarea. Si eliminas cualquier aspecto de los señalados, obtendrás una evaluación errónea que puede afectar a tu entorno. Nos lo debemos a nosotros, a nuestros compañeros y a nuestras familias el realizar una evaluación correcta. Bien, como acaban de ver, la parte de evaluación de riesgo, cómo se evalúa, ¿no? Bien, le voy a tomar la asistencia y con eso termino. Almendras Condori, Presente. Armijo Murillo, Presente. Arnés Pocomani, Presente. Artea Garzón, Presente, Teo, presente. Ayala Villarruel, Presente, Teo. Azurduy, Valderrama Salazar Kevin, Presente, Teo. Azurduy. Valderrama Salazar Jordi, Presente, Teo, presente. Callapa Saavedra, Presente, Teo. Caballero Escudero, Presente, Auxi. Cárdenas Borda, Cazón Mamani, Chilo Cata, Presente. Choquetilla Cayo,
Claro, Leandro. Copeticona, Cerrudo. Presente, Teo. Crespo Santos. Presente. Escobar Peñafiel. Presente. Espinosa Ríos. Ferreira Salvatierra. Presente, Teo. Flores Rojas. Presente, Teo. Guzmán Cruz. Presente, Teo. Hernán Gutiérrez. Presente, Teo. Hernández.